Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Estamos aquí una vez más en una sesión de podcast de Transformados. ¿Qué tal, Gama? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Estamos listos para iniciar esta Sí. sesión Amén. y sin duda va a ser de bendición, como siempre Amén. lo decimos. Estoy muy emocionado también de los grupos que se están reuniendo en las casas, Sí. porque he escuchado buenos comentarios Sí. de cómo Dios ha bendecido las vidas de las personas que se están reuniendo en casas, y nuestro deseo es que Dios siga obrando en cada corazón y en Amén. cada lugar, en cada hogar. Ahí es donde Dios trae bendición, crecimiento. Amén. ¿No lo crees de esa manera? Yo también creo eso, y como comunidad estamos aprendiendo juntos, estamos aprendiendo de unos a otros, ¿verdad? Cómo vemos diferentes perspectivas de estos temas, y ha sido mucha bendición. Claro que sí. Yo he visto también algo de los grupos que trae una conexión, ¿verdad? No solamente crecimiento espiritual, sino también una conexión entre hermanos, y Sí. así se desarrolla también una amistad y Sí. echamos raíces para permanecer en la iglesia. Se me hace interesante que cuando las personas no se conectan mucho a la iglesia, muchas veces se tiende a separarse o a irse de la Sí. congregación. Entonces, por eso es nuestro deseo siempre de animarlos a todos para que se conecten a un grupo, porque a través de Sí. eso van a echar raíces, van a crear lazos de amistad Amén. unos con otros, y al mismo tiempo pues van a crecer, vamos a crecer Amén. en el Señor. Y muy bien, hoy vamos a hacer la parte número 4, que es la salud emocional, y vamos a estar hablando de este tema tan importante de ser transformados también Sí. en nuestra salud emocional. Hemos estado viendo nuestra salud espiritual, nuestra salud física. La semana pasada vimos la salud mental. El pastor Amaya habló acerca de la salud mental, cómo tener dominio sobre nuestra mente, sobre lo que pensamos. Sí. Y hoy vamos a hablar de este tema de nuestra salud emocional. Y me encanta porque vamos a aprender a cómo a lidiar con nuestras emociones. Y yo creo que hoy en día es una de las cosas, los factores más, ¿cómo podríamos decir? Que más aquejan a nuestra sociedad, Sí. las emociones. Hay muchas personas que están enfermas de depresión, síntomas de ansiedad, por todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Pero la palabra de Dios tiene el poder, ¿verdad? Dios tiene el Amén. poder para sanar Sí. nuestra mente. ¿No lo crees así? Amén. Y solamente para aclarar, porque cuando yo leí esto que dice cómo lidiar con tus sentimientos, la palabra lidiar significa como manejar, ¿verdad? Como soportar y manejar las emociones, ¿verdad? Así es, tener un control Sí. que nos ayude a canalizar bien esas Amén. emociones. Porque yo creo que las emociones son buenas. Sí. Hasta cierto punto Ujú. son dadas por Dios. Amén. Entonces, la Biblia dice que Dios tiene emociones. Mucha gente no sabe esto, pero Dios tiene sentimientos. Dios es un Dios emocional. Dios siente alegría, siente dolor, siente enojo cuando ve la injusticia, cuando hay mujeres que son violentadas, niños abusados. Dios siente dolor, siente enojo. Sí. Entonces, y nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Amén. tenemos esos sentimientos. Entonces, otra vez, los sentimientos son buenos, pero cuando son canalizados de una manera correcta. Entonces, la habilidad de sentir es un regalo de Dios. Entonces, todo lo que hay en nuestro ser es un regalo de Dios. Nuestras emociones son un regalo de Dios. Si no, fuéramos como robots, ¿verdad? Los robots Amén. no tienen sentimientos, simplemente hacen lo que se les pide, Sí. pero no hay una emoción interior. Entonces, lo bonito del ser humano es que somos hechos a la imagen de Dios y tenemos esos sentimientos, pero ahora tenemos que aprender a manejarlos para Exacto. que esos no nos manejen a nosotros. Exacto. Me encanta lo que dice Génesis 1:26. Dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces aquí está aclarando la palabra de Dios que Dios nos hizo a su imagen. Amén. Y Dios tiene sentimientos. Ahora, tenemos que aprender a evitar algunos extremos, ¿verdad? De nuestros sentimientos. Y son dos en especial. Es el emocionalismo, que significa que lo único que importa es lo que siento. Emocionalismo es
el extremo de decir, lo único que importa en la vida es lo que yo siento, como yo me siento. Y ahorita Sí. es algo que está muy de moda, ¿no? Si lo sientes, hazlo. Si sientes bonito, hazlo. Sí, Pero muchas veces el ir por esa senda, por esa idea, nos va a traer consecuencias o problemas sí, a nuestras vidas. Entonces, es un extremo, ¿verdad? Del emocionalismo. El otro es el estoicismo, que son los sentimientos no son del todo importantes. Y esto nos habla básicamente de que lo único que importa es el intelecto, la voluntad, la inteligencia. Así es que los estoicos dicen que las emociones no son parte de la vida. Los sentimientos no importan, ¿no? Entonces ya. vemos dos extremos totalmente Sí. así de un lado. Y los dos son súper insaludables, los dos. Es ser muy emocional y creer que las emociones te dicen todo, ¿verdad? Y al otro extremo, que pensar que las emociones no son nada. Los dos tienen una perspectiva equivocada de cómo Dios nos dio las emociones. Las emociones deben de impulsarnos a hacer las decisiones correctas, ¿verdad? Cuando sentimos tristeza, esa tristeza nos ayuda a que podamos hacer una decisión correcta, o el enojo también. Sí. Pero cuando esas emociones son fuera de control, como usted dice, en vez de nosotros manejar las emociones, esas emociones manejan a nosotros, ¿verdad? Y qué triste, ¿no? Ahorita que estás tocando este tema, como hemos visto muchas personas que se dejan controlar por las emociones Sí. y terminan perdiendo muchas cosas, ¿no? Vemos en los Sí. trabajos cómo hay personas que tienen una bendición de tener un trabajo muy bonito, Sí. pero muchas veces no pueden lidiar con las emociones, con relacionarse con otras personas y, oh, yo no me voy a dejar, oh, Sí. yo no voy a dejar que mi jefe me mande, yo no voy a dejar que me hablen de esta manera. Ya. Y pierden muchas bendiciones y andan un Sí. trabajo aquí, un trabajo allá, porque no tienen esa capacidad de controlar sus emociones, ¿verdad? Sí. Su enojo, su amargura, su dolor. Entonces, Sí. es importante otra vez Sí. aprender a conectarnos con nuestras propias emociones y tener un control sobre ellas para Sí. que ellas no nos controlen a nosotros. Amén. Hablando de esa palabra emoción, pues si nos ponemos a ver bien en la Biblia, no está en sí, ¿verdad? Ese término emoción no se usa frecuentemente, porque la Biblia usa más bien la palabra pasión o afecto, nos dice Rick Warren, ¿verdad? El término número uno para las emociones en la Biblia, pues es el corazón. El corazón es el símbolo de amor y de las emociones. Incluso hoy en día decimos esa frase, te amo con todo mi corazón, ¿verdad? Sí. Para expresar que sentimos algo, Sí. una palpitación bonita por ciertas personas. Entonces, Sí. la mente en la Biblia representa el intelecto y el corazón representan las emociones. Entonces, es importante tomar nota de todas estas cosas. Amén. Ahora vamos a ver por qué, 4 cosas importantes, por qué debemos de tener, necesitamos más bien aprender a lidiar con lo que sentimos, con nuestros sentimientos. Número 1, porque mis sentimientos son a menudo poco fiables. Sí. O sea, vimos primero, ¿verdad? Las emociones son buenas, sí, pero tenemos que cuidarnos de ellas. Y en primer lugar tenemos que cuidarnos porque mis sentimientos a menudo son poco fiables. Te pueden llevar a la dirección equivocada. No sé si te ha pasado, Gama, pero a mí me ha pasado. Muchas veces digo, oh, siento esto, ¿verdad? Siento Sí. que por ahí va a ser esta cosa, Sí. sobre una decisión que voy a tomar. Y lo siento y estoy bien seguro. Y luego al final de la decisión o que ya Sí. experimento eso, digo, híjole, realmente no era ahí. Sí. Entonces muchas veces lo que sentimos no es lo más correcto o lo Amén. más fiable, ¿verdad? Yo he pasado unas cuantas veces en mi vida donde basé mis acciones Ajá. por mis sentimientos, por mis emociones. Y una vez me recuerdo haber estado bien enojado con unos compañeros, ¿verdad? Y yo dije y escribí unas cosas por texto que realmente al último dije, no, pues yo no debía haber dicho estas cosas, pero me basé en las emociones.
¿verdad? Y entonces vemos los dos extremos a través de la mente, que es el intelecto, ¿verdad? Y el corazón. Ujú. Y los dos extremos es uno basarse en el puro sentimiento y el otro extremo puro inteligencia. Pero es como si es una lucha entre nuestra mente y el corazón. Y cuando el corazón quiere dominarnos, Sí, es que está peleando contra la inteligencia, Ah. la razón, ¿verdad? Sí. Entonces ya cuando estamos basándonos a las emociones, ya no hay razón, ¿verdad? No hay razón ni lógico en nosotros. Estamos dispuestos a perder un trabajo, estamos Wow. dispuestos a perder una relación, porque cuando nos basamos solamente aquí, ya no hay mucho pasando aquí. Pero igualmente, si nos pasamos pues solamente aquí, no hay pasión, no hay Sí. afecto, Wow. ¿verdad? Wow, qué difícil es. Parece ser que es muy sencillo lidiar con Sí, esos dos, ya. pero tiene que haber como un intermedio, ¿verdad? Sí, Un una punto balanza. donde hay un balance exactamente Ujú. de intelecto y de sentimientos para poder ser triunfantes en todo lo que Dios Sí. quiere para nuestras vidas. La semana pasada el pastor Amaya nos dijo algo muy importante, que no tienes que creer todo lo que piensas y no tienes que aceptar todo lo que sientes. Me encantó eso. No tienes que creer todo lo que pienses y no tienes que aceptar todo lo que sientes, porque no todo lo que sientes es correcto, no todo lo Ujú. que sientes es auténtico, Sí. no todo lo que sientes es real. Algunas de las cosas que sientes por ti mismo están equivocadas, ¿verdad? Ujú. ¿Cuántas veces no nos equivocamos con respecto a nuestra imagen, a cómo nos sentimos? Y eso mismo lo transmitimos a las Sí. demás personas. El cómo Sí. nos sentimos, las demás personas nos van a empezar a ver de esa Exacto. manera. Entonces, por eso me encantó lo que dijo el pastor, que no tienes que creer todo lo que piensas y no tienes que aceptar todo lo que sientes. Sí. Hay un proverbio muy hermoso, es el Proverbios 14:12, que dice, hay caminos que para el hombre le parecen rectos, pero acaban, dice, por ser caminos de muerte. Así que tenemos que entender, nuestras emociones Ujú. no son infalibles. Puede haber errores. Hay veces que sí, vamos a acertar, hay veces que no. Entonces no podemos guiar nuestra vida en Amén. emociones. Amén. En segundo lugar, tenemos que cuidarnos de las emociones porque no quiero ser manipulado. Otra Ujú. vez, si nos controlan las emociones, pues vamos a ser manipulados por muchas cosas. Ujú. No solamente por nosotros mismos, sino por las personas también, ¿verdad? Ujú. Cuando solamente nos guiamos por sentimientos, vamos a ser manipulados por las personas, Sí. por nuestra vieja naturaleza también Sí. que vive en nosotros. Amén. Entonces, es por eso que tenemos que estar alertas y no dejarnos guiar solamente por nuestros sentimientos. Amén. Proverbios 25:28, me encanta la nueva Biblia americana, porque dice, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Mm. La otra versión, la traducción viviente, dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Wow. ¿Qué piensas acerca de ese pasaje, Gama? Es muy cierto porque como una ciudad destruida está expuesto al peligro, está expuesto a que cualquier persona entre y haga lo que uno quiere hacer. Sí, sí. Y cuando no cuidamos nuestras emociones es como teniendo las murallas derrotas y que cualquier persona puede entrar y hacer lo que uno quiera hacer. Entonces tenemos que levantar una muralla, ¿verdad? Sí, En contra de esas personas muchas veces que Sí. no tienen buenas intenciones a nosotros. sí, Se acercan a nosotros tal vez con alguna intención de sí. sacar algo, pero no de una amistad genuina. Entonces tenemos que ser cuidadosos a quién dejamos entrar Sí. a nuestra vida. Aún en eso tenemos que tener una balanza, porque yo sé que es una lucha para muchos hombres abrir su corazón a otros, ¿verdad? Porque levantan unas murallas súper grandes y no se dejan a que nadie entre, y al último eso también trae destrucción, porque luego no estás abriendo tu corazón a otros hombres de Dios que Claro. pueden ayudarnos. Entonces es una balanza, ¿verdad? Tener discernimiento, ¿verdad? Cuando una ciudad tiene murallas no significa que nadie puede entrar, significa que hay unas puertas donde con muchos checkpoints uno puede ver quién está entrando. Entonces hay que tener mucha sabiduría también con esas murallas que tenemos con nuestras emociones. Qué hermosa comparación hace, ¿no? Con Sí. la vida, me encanta eso. Entonces, en tercer lugar, tengo que controlar mis emociones porque quiero agradar a Dios. Amén. Eso me encanta porque
quiero saber que mis sentimientos, primeramente, no son confiables. Tengo que entender eso. Y no quiero ser manipulado por otras personas, ni por mi vieja naturaleza, ni por el diablo, pero también quiero agradar a Dios. Y Dios no puede ser Dios en mi vida si las emociones están controlándome, ¿verdad? Ahorita hablando de las emociones, del emocionalismo, del estoicismo, vemos cómo aún en las denominaciones están basadas en estos dos puntos, ¿verdad? Estos dos extremos. Hay personas denominaciones más bien, que iglesias que están cargadas a todo el estoicismo, ¿verdad? Donde los sentimientos no tienen valor para nada y es pura palabra, puro conocimiento, puro intelecto, pura teología, y muchas veces eso se convierte en tu Dios y dejas a tu verdadero Dios, al que Dios te hizo, te creó con sentimientos, a un lado por estar, ¿verdad? Rígido con la enseñanza, con la teología, y haces un Dios de la teología. Pero por otro lado está esta otra parte donde todo tiene que ver con la emoción y vienes a la iglesia y si no sientes nada bonito, una experiencia emocional, no pasó nada. Entonces, los dos extremos son malos. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, tengo que poner mi confianza, mi mirada, mi adoración centrada en Dios, no en las emociones y no solamente en el conocimiento. Amén. Me encanta eso, ¿verdad? Dice Romanos 8:6, dice, el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Entonces, no podemos agradar a Dios si tus emociones dominan tu vida y están controlando tu vida y tus decisiones. Y entonces tenemos que basar nuestra vida en Dios. Amén. La cuarta razón por la que debemos controlar las emociones es porque quiero tener éxito en la vida. Y eso es uno de los predictores número uno del éxito o fracaso en tu vida. Si sabemos manejar nuestras emociones, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Sí. Me encanta ahí, ¿verdad? Porque lo que dice el comentario, que cuando le entregamos a Jesús nuestra vida, incluye nuestros sentimientos, incluye la manera en que nos sentimos. Dios tiene que ser el Señor de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. ¿Estás de acuerdo con eso? Amén. Y me gusta aquí este cuarto punto que dice tener éxito en la vida, porque me recuerda mucho a los personajes de los superhéroes de las películas, ¿verdad? Siempre un superhéroe tiene siempre una debilidad, tiene como una falla. Sí, ¿verdad? Entonces como Superman, ¿verdad? Tiene todo, pero su falla es que tiene esa roca de kryptonite, ¿verdad? Y lo hace débil. Muchas veces esa emoción es que él destruye a muchas personas. Mucha gente son disciplinadas en el ejercicio, mucha gente son disciplinadas en el trabajo, tienen mucho éxito, pero simplemente por no tener ese dominio propio en las emociones, arruinan todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos tener éxito en la vida? Es controlando nuestras emociones, ¿verdad? Porque puedes hacer todo lo demás bien, pero arruinas todo si no tienes control de tus emociones. Así es. Entonces, por último, vamos viendo rápidamente cómo manejar un sentimiento no deseado. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo voy a quitar algo que no deseo tener, pero ahí está? Muchas personas preguntan, es que, a ver, yo tengo mucho enojo, mucha ira, o estoy muy triste, estoy deprimido, pero es muy fácil decir, ya no estés triste, no estés deprimido, pero ¿cómo podemos quitarlo? Y aquí lo que nos recomiendan es, debo nombrar. Lo primero que tienes que hacer al lidiar con una emoción es darle un nombre, ponerle un nombre a eso, porque muchas veces, no sé si te ha pasado, no sabemos ni cómo nos sentimos. Sentimos que tenemos algo ahí dentro, ¿no? Sí. Pero no sabemos cómo nombrar eso, cómo nos sentimos. Entonces tenemos que aprender a ponerle un nombre, porque mientras no le pongamos un nombre a eso que sentimos, no podemos trabajar con eso. Pero tenemos que rasguñar más abajo de ese cómo nos sentimos, porque muchas veces decimos, me siento deprimido. Pero bueno, ¿por qué te sientes deprimido? ¿Qué fue la razón? Muchas veces estás triste porque tal vez en tu trabajo elogiaron a todos,
felicitaron a todos por su buen trabajo, pero a ti te ignoraron, pues, puede ser un ejemplo, Sí. y eso te hace sentir mal Ujú. y te hace sentir triste. O sea, tal vez no estás deprimido, más bien estás triste, Sí. estás decepcionado, estás Sí. abrumado, frustrado por cómo te Ujú. trataron en tu trabajo. Entonces Sí. tenemos que, de alguna manera, preguntarnos, más Ujú. allá del cómo nos Sí, sentimos, ajá. ¿verdad? Amén. Y estoy muy de acuerdo porque con nombrarlo podemos ver cómo lo podemos dominar. Entonces es importante eso, ¿verdad? Otra pregunta que pudiéramos hacer es, ¿cuáles son mis factores desencadenantes? O sea, ¿qué fue lo que provocó Ujú. este sentimiento? Entonces, no solamente nombrarlo otra vez, sino pensar qué fue lo que provocó esos. A veces puede ser a la vista, ¿verdad? Algo que tú ves. En otras palabras, yo estaba en un lugar determinado y vi eso y de repente me siento de muy mal humor, me Ujú. hizo molestarme, me enojó y me trae recuerdos de algo del pasado. Sí. Yo recuerdo cuando era niño, me quedé muy impactado por un accidente que vi. Estábamos en un parque y de repente iba una viejita cruzando el camino, la carretera, y venía un taxi demasiado fuerte Oh, wow. y machucó, ¿verdad? La viejita y salió volando la viejita. Entonces eso impactó mucho mi vida. Wow. Ahora yo cada vez que veo algo como un accidente, me trae así ese recuerdo de eso, me da como cierta tristeza Sí. porque lo conecto con eso que Sí. yo vi años Ujú. atrás. Sí. A veces puede ser el olor, puede provocar una emoción Mm. de cierta persona, Sí. o el olor, un perfume o algo desencadena ciertos sentimientos y los traemos al presente. Sí. ¿Verdad? También puede ser algo que escuchas, el sonido, un ruido, Sí. no sé, un toque, la forma que alguien te toca, Ujú. puede desencadenar Sí. un sentimiento, una emoción del pasado, lo despierta. El sabor, ¿verdad? De Sí. algo, de una comida, puede desencadenar un sentimiento, Sí. ¿verdad? Entonces, son muchos factores que tenemos que preguntarnos y Ujú. decir, por esa razón me siento así. Me siento Entonces, así. y al examinar nuestro corazón a través de todas esas cosas, yo creo que Dios puede traer sanidad Amén. a nuestra alma, a nuestro corazón. Amén. Y en segundo lugar, pues debemos enmarcarlo, o sea, cuestionar lo Mm. lo que estoy sintiendo. Mm. No aceptar automáticamente lo que estamos sintiendo, no asumir automáticamente que es cierto, ya no más porque lo estamos sintiendo, sino verdaderamente preguntarnos, ok, Sí. me siento de esta manera, pero ¿está bien sentirme, está correcto sentirme de esta forma? Me Sí. gusta lo que el salmista declaró en el Salmo 26:2, dice, ponme a prueba, Señor, e interrógame, Mm. examina mis intenciones y mi corazón. Sí. Entonces estaba pidiéndole a Dios que se meta a lo profundo de su ser Sí. y que le ayude a entender el por qué Sí. él se siente Ya. de esa manera. Y eso requiere mucha humildad, poder orar esas oraciones donde uno dice, Dios, examíname y ayúdame a entender por qué es lo que hago estas cosas, ¿verdad? Entonces me recuerda, sí, me gusta mucho. Otra cosa que nos sugiere aquí el estudio es que le demos la oportunidad, el permiso a otras personas para confrontar nuestra vida. Mm. Y yo creo que esa es una parte muy, muy difícil, ¿verdad? Mm. De que otras personas nos confronten y nos digan, oh, bueno, es lo que tú sientes, creo que Sí. no está muy bien. Tal vez tú estás enojado con alguien y es Sí. que esa persona es así Sí. y mira cómo me trata y mira cómo es conmigo Ujú. y tal vez otra persona nos puede ayudar a ver el otro lado de la Ujú. manera, el otro lado de la moneda, como dicen, Sí. y para ayudarnos a entender que muchas veces no es como lo que estamos sintiendo, no es verdad Sí. nuestros sentimientos. Alguien que me ayuda mucho es mi esposa en ese Mm. aspecto, ¿verdad? Ella me confronta muchas veces cuando yo estoy teniendo un sentimiento malo en Ujú. contra de una persona o una situación y ella de alguna manera me ayuda Sí. a entender desde otra perspectiva. Entonces es importante, como dices tú, no cerrar poner esas murallas y no dejar que nadie, porque
que nadie entre en nuestra vida porque no va a haber esa ayuda también de Sí, parte de otras exacto. personas, ¿verdad? Porque Dios usa a otras personas también. Porque nosotros estamos dentro de nuestras emociones. Y es importante también buscar la sabiduría de alguien que no está pasando por esas emociones que nosotros estamos pasando. ¿Verdad? Si yo y mi esposa, los dos estamos heridos por algo que alguien hizo, quizás no es bueno que nosotros hablemos Sí, ¿verdad? Porque es los cierto. dos estamos en esa Dolidos, emoción. ajá. Quizás nosotros dos podemos ir con alguien más que no está pasando por esa emoción y nos puede decir, ¿sabes? Yo creo que lo están pensando mucho, yo creo que no es así la realidad y Muy cosas así. cierto. Entonces es muy importante también eso. Sí, es cierto, ¿verdad? Buscar aparte otras personas que Sí, nos den un filtro diferente, una exacto. perspectiva diferente. Pero ¿por qué crees que es difícil, Gama, incluir otras personas en tu vida? Pues temor. Yo digo que es Ser temor. juzgados. Ser juzgado, temor de ser rechazado, temor de ser burlado también. Ujú. Es mucho temor que el enemigo usa para que no nos abramos a otras personas, ¿verdad? Pero tenemos que ser humildes, tener confianza en que Dios tiene control de nuestras vidas y poder confiar en otras personas. Así es. Entonces, es importante nomás hacer una aclaración. Para vencer todas estas cosas, necesitamos el poder de Dios en nuestras Sí. vidas. Amén. La Biblia dice en Zacarías 4:6, no es por el poder, ni por la fuerza, ni por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O sea, no vas a lograrlo en tus propias fuerzas, esa sanidad emocional. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces, todos los días, yo tengo que pedirle al Espíritu de Dios, llena mi espíritu, Amén. Amén. llena mi mente de tu palabra, llena mi mente de tus pensamientos, Dios. Que no nos levantemos, que no pongamos los pies en el piso sin antes decirle a Dios, Dios, lléname con tu Santo Espíritu. Toma el control de mis emociones, toma el control de mis acciones, de mi mente, de mis pensamientos. Y yo estoy seguro que Dios va a obrar en nuestras vidas. En segundo lugar, ¿verdad? Todos los días le pido a Dios que me ayude a controlar mi lengua. Amén. Dice el Proverbios 10:9, dice, hablar demasiado conduce al pecado. Proverbios 13:3 dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. También, si tú te das cuenta, en el libro de Santiago hay un capítulo Sí. que habla solamente de la lengua. Entonces la Biblia dice que la lengua es como un timón, un barco grande, un pequeño timón puede dirigir un barco demasiado grande en cualquier dirección. Entonces, de esa misma manera, nuestras palabras tienen poder para cambiar muchas cosas. Obviamente, es Dios obrando a través de nuestros labios, ¿verdad? No es que en sí la lengua tiene el poder sobre todo, Sí, sino sí, que sí. cuando digo tiene poder es sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros Sí. pensamientos para poder cambiar nuestras actitudes. Sí. Y cuando declaramos y decimos, Dios, tú tienes el control de mi vida, yo sé que tú vas a bendecirme el día de hoy. Y cualquiera que sea mi circunstancia, Dios, yo voy a ser victorioso. Oh, eso tiene un poder porque yo estoy declarando con mis labios la presencia de Dios Amén. sobre mi vida. Amén. Y en tercer lugar, hago de la palabra de Dios mi palabra. En esas palabras comienza a poner Sí. la palabra de Dios en tu mente, en tus labios, Ujú. y empieza a confesarla. Y eso va a traer cambios Amén. en tus emociones, Amén. en tu vida. No sé si quieras agregar algo más, Gamas, con respecto a eso. Yo creo que todo quedó muy claro. Ok, entonces vamos a poner esto en práctica y vamos dejando que el Espíritu de Dios controle nuestras vidas y que la palabra de Dios vaya a transformar Amén. nuestros corazones. Amén. Así es que los animamos para que sigan adelante y juntos sigamos aprendiendo de Amén. la palabra de Dios. Amén. Sí, nos vemos la siguiente sesión. Dios Bendiciones. les bendiga.